Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El placer consiste en sentirse completo y satisfecho, no en dejarse llevar por el exceso. El placer es libertad. Sentir felicidad, alegría y satisfacción, en resumen, sentir placer, es saber que estás vivo y liberado. En este sentido, el placer puede ser político, especialmente si te identificas como mujer, LGBTQ+, o si has tenido que vivir en un entorno opresivo. Experimentar el placer como un acto de desafío es donde entra en juego el término activismo del placer. En palabras del propio autor, el activismo por el placer es el trabajo que realizamos para recuperar nuestro yo completo, feliz y satisfactorio de los impactos, las ilusiones y las limitaciones de la opresión o la supremacía. Como alguien que se identifica como una mujer queer, negra y mestiza, la autora ha tenido que aprender formas de entender y superar los traumas de la infancia. Encontrar el placer, y encontrar un camino hacia ella, sí, ha sido fundamental en ese proceso. El mensaje clave aquí es, el placer consiste en sentirse completo y satisfecho, no en dejarse llevar por el exceso. Muchos de nosotros hemos crecido con ciertas creencias que nos han enseñado a equiparar el placer con la indecencia o la indulgencia innecesaria. Se nos ha enseñado a reprimir tanto nuestros deseos de placer que cualquier tipo de concesión se considera excesiva. Como resultado, cuando las personas escuchan ideas sobre cómo abrazar el placer, sus pensamientos a menudo se centran inmediatamente en estas percepciones negativas. Pero eso no es lo que trata el activismo del placer. A la autora y a las personas a las que entrevistó les gusta decir, todo con moderación. Así que, mientras ensalzamos las virtudes del placer, tratemos de no pensar en él en términos de exceso o exceso de indulgencia. La historia de Alana David Cyril es un gran ejemplo de este mantra. Después de que se le diagnosticara un cáncer en estadio avanzado, encontrar placer y experimentar satisfacción a pesar de sentirse mal la mayor parte del tiempo se volvió más importante que nunca. Durante un tiempo, el cáncer y la quimioterapia hicieron que Alana se sintiera traicionada por su cuerpo, y el placer era algo que parecía inaccesible. Pero gracias, en parte, a los amables trabajadores de la salud, a sus amigos y a su querida pareja, pudo recuperar gradualmente el placer en su vida. Fue un placer invitar a amigos, organizar una fiesta de karaoke y, finalmente, volver a tener relaciones sexuales. Se necesitó un esfuerzo para abrirse una vez más a estas experiencias, pero, para ella, fueron reafirmativas en su vida. Según Alana, una gran parte de ser un ser humano en la Tierra consiste en experimentar placer. Y cuando aboga por todo con moderación, hace hincapié en el todo. A lo largo de su viaje, vemos que adoptar el placer como práctica puede ayudar cuando nos sentimos disociados de nuestro cuerpo o nos encontramos cayendo en una depresión. Lo erótico puede ser una forma poderosa de placer, pero no se limita al sexo. Una de las principales inspiraciones del autor para el activismo del placer fue Audre Lorde. Lorde, que se describe a sí misma como una poeta guerrera lesbiana negra, escribió muchos poemas y ensayos influyentes, incluida la pieza de 1978 Usos de lo erótico como poder. La autora conoció este ensayo por primera vez en la universidad, y fue transformador al enseñarle cómo el placer erótico puede ayudar a las personas a dejar de lado el dolor y la represión. Lo erótico está lejos de ser la única expresión de placer, pero puede ser potente, especialmente cuando se trata de sentirse conectado con el cuerpo y sentirse bien con él. El mensaje clave aquí es, lo erótico puede ser una forma poderosa de placer, pero no se limita al sexo. El autor desea cambiar y ampliar la definición de erótico. Con demasiada frecuencia, tendemos a equiparar lo erótico con la pornografía. Pero, a menos que estés viendo pornografía feminista, es muy probable que la pornografía esté haciendo lo contrario de lo que debería encarnar lo erótico. Lo erótico puede proporcionarte una comprensión más profunda de ti mismo y, por lo tanto, permitir una relación más positiva con tu cuerpo, mientras que la pornografía suele consistir en reprimir y cosificar a las mujeres. En resumen, lo erótico empodera, la pornografía no. Lo erótico se puede expresar de varias maneras, una de las cuales es el burlesque.
Taja Lindley es una artista de performance que utiliza el burlesque como medio de expresión. Para ella, el burlesque ha sido una gran herramienta para cultivar el placer y conectarlo con lo político. También la ha ayudado a superar experiencias dolorosas. Como alguien que sufrió traumas y abusos en la infancia, Taja cree que el cuerpo retiene estos recuerdos de una manera que está relacionada con el funcionamiento del cerebro, pero diferente a ella. Creó una pieza de performance que involucraba su garganta y cuello, un área directamente relacionada con su trauma pasado. Durante esta actuación, sintió que algo dentro de ella se soltaba y se liberaba. Era profundo y diferente a todo lo que había experimentado antes en su consulta. Para hacer burlesque, tienes que amar tu cuerpo o, como dice el autor, tienes que amar tu cuerpo. Los bailarines de burlesque Michi Osato y Yuna Osato están de acuerdo. Parte de ello se trata de experimentar la libertad mientras están completamente presentes dentro de sus cuerpos. La otra consiste en crear y realizar una visión del mundo en el que quieren vivir. Suena muy poderoso, ¿no? Abrazar el placer puede acercarte a lo que realmente quieres en la vida. ¿Conoces tu sí orgásmico? Bueno, deberías estarlo. El placer consiste en decir que sí, y sentirse cómodo con eso puede tener efectos de gran alcance en tu vida. Cuando te acostumbras a reprimir tus deseos y a retener el placer, básicamente te estás acostumbrando a no conseguir lo que quieres. ¿Es esta forma de vivir? El mensaje clave aquí es, abrazar el placer puede acercarte a lo que realmente quieres en la vida. Como hemos aprendido, la autora comenzó a abrirse a una nueva forma de ver la vida a través de la obra de Audre Lorde. Abrazar lo erótico la ayudó a amar su cuerpo, a pesar de la falta de atractivo que la cultura en general parecía tener para las chicas queer negras que, como ella, llevaban gafas. Empezaba a conectar con su profundo sí orgásmico. Este fue un proceso que utilizó para comprender mejor lo que le proporcionaba satisfacción, o lo que realmente quería en la vida. Le ayudó a darse cuenta de que trabajar con colaboradores de ideas afines era mucho más satisfactorio que pasar tiempo enfrentándose con la competencia o con personas que querían controlarla. En última instancia, este proceso le permitió tomar mejores decisiones. Cuando se enfrente a los desafíos y las oportunidades de la vida, asegúrese de evaluar sus opciones y comprobar que sí. ¿Hay una sensación de resistencia o hay una sensación de apertura y de sentirse más vivo? Este cambio en el enfoque de la vida de la autora ha influido en todo su trabajo. Esto la ha llevado a centrarse en las comunidades marginadas, a encontrar formas de llevar a las personas hacia lo que aman en lugar de simplemente alejarse de las cosas negativas. Por supuesto, nuestro gran no está justificado y necesitamos escucharlo cuando lo sintamos. Pero avanzamos cuando nos atrae un trabajo que nos da un sí rotundo. Junto con Audre Lorde, la autora también se inspiró en la obra de Toni Cade Bambara, una autora negra, activista social y cineasta. Entre sus enseñanzas está la idea de que los artistas y escritores deben hacer que la revolución sea irresistible. Esto es posible cuando no solo nos conectamos con nuestro sí, sino que también encontramos formas de ayudar a los demás a conectarse con el suyo. Se trata de imaginar y trabajar para lograr un futuro en el que nuestro sufrimiento interno y los efectos de la opresión sean cosa del pasado. La autora ha tenido buenas experiencias con las drogas, pero conoce sus límites. Muchas de las cosas placenteras de la vida, como el sexo, las drogas, la música e incluso el azúcar, se han politizado de una forma u otra. El autor cree que, en general, las drogas deberían legalizarse. Tal como están las cosas, su criminalización sirve principalmente para arruinar el futuro de los negros y los morenos. Hay una razón por la que las personas más marginadas y oprimidas de una sociedad recurren a las drogas. La marihuana, en particular, se usa a menudo para provocar placer o aliviar el dolor. Pero como podemos ver con la legalización de la marihuana en algunos lugares de los Estados Unidos, esto no significa que sea un tema menos político. Hoy en día, un grupo de empresarios predominantemente blancos se está haciendo rico vendiendo algo por lo que las personas de color siguen siendo encarceladas.
Esperamos que esta floreciente industria encuentre más formas de ser inclusiva y retribuir a estas comunidades. El mensaje clave aquí es, la autora ha tenido buenas experiencias con las drogas, pero conoce sus límites. La autora ha consumido marihuana para aliviar el dolor físico y emocional, para sentirse más despierta y conectada, y para facilitar un poco más la vida en lo que describe como un mundo herido con una rabieta prolongada. También ha tenido experiencias trascendentes con el éxtasis y las setas. Según su experiencia, fueron invaluables para ayudarla a sentirse más conectada tanto con el mundo que la rodeaba como con su propio cuerpo. Para ella, el objetivo de consumir drogas es sentir más placer y satisfacción, y estar más en sintonía con estar despierta y viva. Pero también sabe muy bien que tiene tendencias adictivas, y que hay antecedentes de abuso de sustancias en su familia. Así que sabe que tiene que tener cuidado. Recuerde que la moderación es clave. Es fácil que el consumo de drogas se convierta en una forma de silenciarse y adormecerse. Así que ten cuidado. Cuando la autora empiece a sentir que está consumiendo drogas para adormecerse, dará un paso atrás y se tomará un descanso durante unos meses. También se mantiene alejada de las drogas cuando trabaja en obras de no ficción. Sin embargo, cuando llegue el momento de entrar en el reino ficticio y entrar en su imaginación más profunda, entonces podría abrazar la euforia. Afortunadamente, el autor ha encontrado mucha orientación trabajando con la Harm Reduction Coalition, una organización que cree en los derechos de los consumidores de drogas, y ofrece estrategias sin prejuicios para reducir los daños asociados con el consumo de sustancias. La somática es otra forma de conectarse con el cuerpo, y estar más abierto a recibir los placeres de la vida. Cuando estás deprimido, el placer puede ser una de las cosas con las que más te cuesta conectarte. Después de la universidad, el consumo de drogas por parte de la autora la ayudó a sentirse mejor a largo plazo. Solo consumía sustancias para tratar de sobrellevar sus constantes sentimientos de ansiedad, miedo y paranoia, así como los problemas persistentes relacionados con el abuso, el trauma sexual y la gordofobia. Pero las cosas mejoraron cuando encontró un terapeuta, y comenzó a identificar y hablar sobre algunos de estos temas. Más tarde, las cosas realmente empezaron a cambiar de manera profundamente positiva cuando una amiga le presentó un curso llamado Somática y Justicia Social, desarrollado por una organización llamada Generative Somatics. El mensaje clave aquí es, la somática es otra forma de conectarse con el cuerpo, y estar más abierto a recibir los placeres de la vida. A veces, para sobrevivir, nuestras mentes y cuerpos pueden terminar disociándose de la realidad. Cargaremos con el dolor y el trauma sin darnos cuenta de lo que sucede dentro de nosotros. No solo perderemos el contacto con nosotros mismos, sino que también perderemos el contacto con el mundo y las personas que nos rodean. En casos como este, la somática puede ayudar. La somática es un tipo de trabajo corporal terapéutico, con técnicas de movimiento que tienen como objetivo hacer que la persona esté más en sintonía con su cuerpo y sus sentimientos. La práctica ayudó a la autora a dejar de lado sus apegos al pasado, a sentir sus sentimientos más profundamente, a encontrar el dolor que llevaba consigo y a superar todo esto con dignidad. A través de la somática, desarrolló una comprensión mucho más profunda de sí misma, y de la hermosa inmensidad que había dentro de ella. También le inspiró un sentido más profundo de empatía por los demás. Así es como la somática puede ir de la mano con la justicia social. Para crear un mundo mejor, necesitamos fortalecer nuestra empatía y nuestra conciencia de cómo tanto dolor proviene de las desigualdades sociales, la opresión y el racismo. Junto con el curso Somática y Justicia Social, había otro programa llamado Organización Negra para el Liderazgo y la Dignidad, OBOL. Era un espacio donde las personas podían compartir su dolor y su pena de manera libre y segura, así como participar en conversaciones políticas alegres. Y tiene que suceder en ese orden. Primero necesitamos poder conectarnos con nosotros mismos y con nuestras propias emociones. Solo entonces podremos empezar a cambiar el mundo. Para construir un futuro mejor, debemos aceptar la honestidad radical de Octavia Butler y priorizar el placer.
Sentirse bien no es una pérdida de tiempo, sentirse bien es libertad. El placer tiene el poder de sanar, nos ayuda a superar el límite de estar abrumados por la vida, y nos hace saber que somos personas liberadas. El placer también tiene una función social importante, se puede utilizar para desarrollar conexiones más sólidas con nuestros semejantes, y con el planeta del que formamos parte. En este momento, las cosas no pintan muy bien para la Tierra. Necesitamos conectarnos unos con otros y ser más conscientes de nuestra relación con la naturaleza. El activismo por el placer tiene el potencial de facilitar esto y ayudarnos a imaginar un mundo mejor. Una vez más, podemos recurrir a la obra visionaria de Octavia E. Butler en busca de inspiración. El mensaje clave aquí es, para construir un futuro mejor, debemos aceptar la honestidad radical de Octavia Butler y priorizar el placer. Este es el tercer libro que el autor ha escrito que se basa, al menos en parte, en la obra de Butler. Butler, una figura influyente en el mundo de la escritura de ciencia ficción, también se considera una voz central en el mundo del afrofuturismo. Su trabajo, a veces denominado ficción especulativa, imagina comunidades vibrantes en el futuro que trascienden la raza, la etnia y, a veces, incluso las especies. Derriba las patriarquías y las jerarquías sociales. El autor cree que Butler vio el placer como una parte intrínseca de nuestra supervivencia y como un camino a seguir. Las comunidades audaces y emocionantes que creó en sus escritos eran simbióticas e interdependientes. Su supervivencia dependía de la comunicación, y de ser abiertos y sinceros el uno con el otro a través de profundas conexiones físicas o telepáticas. Sus personajes sabían que no podían prosperar mintiendo y haciendo trampa. En el mundo de Butler, la honestidad radical es el camino, también debería serla. Práctica en el nuestro si queremos tener un futuro próspero y sostenible. Y parte de ser radicalmente honestos consiste en permitirnos experimentar y expresar el verdadero placer, debemos tener un futuro que lo ponga en primer plano. Al permitirnos sentirnos bien y alinear nuestros valores con lo que brinda verdadera satisfacción, podemos sanar las heridas del pasado y avanzar hacia una vida más plena. Al sanarnos a nosotros mismos y prestar atención a las cosas que realmente importan, podemos empezar a sanar nuestras comunidades. Esto es activismo por el placer, y así es como podemos cambiar el mundo.